Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo verdad del reino. La verdad verdadera, la verdad absoluta, es lo que nos sostiene, es lo que nos va a sostener, nos sostiene y nos sostendrá en los momentos más difíciles de la vida, cuando acudimos al pensamiento de Dios, a la verdad verdadera, la verdad absoluta, en fe, en obediencia, caminando una vida de santidad, cumpliendo con los principios del reino, con los principios universales, pues tendremos la seguridad, según lo que dice el texto sagrado, que Dios nos oye, nos escucha y nos atiende. En esta oportunidad quiero, bajo el programa Respuestas del Maestro, pues por ende darle respuesta a una pregunta que me hicieran a través de la web. Alguien me preguntó: maestro, ¿cuál fue el mensaje o qué quiso Jesús transmitir, enseñar, decir? ¿O a qué se refiere Jesús? ¿A qué hizo referencia cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿A qué está hablando Jesús? ¿Quiénes son en verdad, maestro, los pobres en espíritu? Bueno, eso tiene una respuesta muy acertada, con mucho significado, muy profunda, desde el punto de vista espiritual. Escuché a alguien decir en forma desfasada, descontextualizada, distorsionada, que cuando Jesús se refirió a los pobres en espíritu, pues está haciendo referencia a aquellos que nacen con una condición especial, como decir síndrome de Down, como decir Asperger. Y la verdad es que cuando Jesús te presenta esa verdad en el Sermón del Monte, no está haciendo referencia a ninguna condición especial de la que un ser pueda nacer. Está hablando de eso. Un pobre en espíritu, que eso lo tomó Jesús de lo que está escrito en Isaías, el capítulo 66, el verso 2. Jesús está citando una verdad que dice el texto en Isaías, capítulo 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, hablando Jehová, cito, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré, atenderé a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, la ejecuta, la obedece, se somete a ella. Esto fue lo que Jesús citó cuando dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es aquel que está quebrantado ante la presencia de Dios en intimidad y en comunión y en humildad, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su infinita gracia. Ese es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no es arrogante. En él no hay arrogancia, soberbia, prepotencia, autosuficiencia, independencia. No, nada de estas cosas están en una persona que es pobre en espíritu, que es quebrantada ante la presencia de Dios, que reconoce la necesidad que hay de Dios, que tiene de Dios y de su gracia.
Un pobre en espíritu no es aquel, negativamente no es aquel que se cree la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el tapón del océano, el ombligo del mundo, la gaseosa del desierto. O sea, él es autosuficiente, prepotente, arrogante. Él confía en sus fuerzas. Ese no es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que entiende que no son sus planes, sus metas, sus proyectos, sus ambiciones, sus propios esfuerzos. Que nada de eso vale o puede estar por delante de los planes de Dios, los proyectos de Dios, el propósito de Dios, las ambiciones de Dios, en la cual nosotros debemos esforzarnos según la dirección del Espíritu. Ese es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que ha aprendido a suicidar el alma, a producir el suicidio en el alma, donde ha muerto, donde se cumple lo que Jesús dijo en relación al grano de trigo. Dice que si el grano de trigo cae en tierra pero no muere, no puede llevar fruto. O sea, el grano de trigo para poder llevar fruto tiene que morir. Eso lo dijo Jesús. Pablo lo entendió. Por eso insta al creyente en un mandamiento cuando dice: haced morir lo terrenal en vosotros. O sea, produzcan el suicidio en el alma. Somos nosotros los que debemos producir el suicidio en el alma. Pablo lo entendió, por eso escribió y dejó, esto está establecido en el texto sagrado, donde dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, en este cuerpo humano, mientras esté aquí en la tierra, sangre, cuerpos, hueso, carne, mientras esté aquí en la tierra, pues se lo dedicaré todo al Hijo de Dios, para glorificarlo siempre a Él. Esa condición del apóstol Pablo es un pobre en espíritu. Sacó un eslogan que cuando muera pasará a ser un memorial, donde expresé y dije, cito, que el hombre más rico espiritualmente hablando es aquel que es más pobre en el espíritu. El hombre más rico espiritualmente hablando es aquel que es más pobre en el espíritu. Porque repito, un pobre en espíritu es aquel que ha aprendido a quebrantarse, humillarse ante la presencia de Dios en intimidad, en comunión, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Entonces, un pobre en espíritu es aquel que entiende y comprende que uno de los más grandes llamados que nosotros tenemos es servir, aprender a servir. No es aquel que el don ministerial, ya hizo del don ministerial una etiqueta y se le fue a la cabeza. Donde me pasó un caso, esto fue algo que me sorprendió de este hombre. Me reservo su nombre, en un aeropuerto me lo conseguí, lo llamé siervo, le digo, siervo, ¿cómo está? Y me dijo, no me llame siervo, yo soy apóstol. Así de sencillo, me lo quedé mirando y digo, wow, así de fácil me lo dijo. Me lo quedé mirando y incliné mi rostro y dije, este hombre no sabe lo que está diciendo. El apóstol Pablo, con todo el apostolado y el llamado que ese hombre tenía, el privilegio que tuvo de ser llamado por Dios a ser apóstol, él en sus cartas, en las salutaciones, en las introducciones, en sus saludos, él coloca el ser siervo antes de ser apóstol, el servicio por delante. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y este hombre no se molestó porque lo llamé siervo, porque él es apóstol. O sea, una persona que tenga sed de prestigio, que necesita ser reconocido, aplaudido, que le den una palmadita, tú sabes, ¿no? El hombre que está interesado en la vanagloria de la vida, la gloria que da la vida, que es vana, comparada a la gloria que Dios nos puede dar. Ese tipo de personas no calan ante la presencia de Dios. Por eso dice el texto sagrado que Dios mira
al humilde de cerca, pero el altivo lo mira de lejos. Y no porque Dios se aleja del altivo, es que el altivo, con su prepotencia, su autosuficiencia, su arrogancia, su soberbia, con sus actitudes negativas, él se va alejando de Dios. Él reconoce, él va reconociendo que no necesita de Dios para alcanzar a hacer las cosas. El humanismo, una persona que se mueve en el humanismo, que es el asesino de la gracia, que la gracia se manifiesta en nosotros cuando reconocemos la necesidad que tenemos de Dios y de su gracia, quebrantados, en pobre, en el espíritu. El humanismo es el asesino de la gracia, porque el humanismo es el poder y la fuerza que el ser humano tiene inherentemente en él para lograr hacer sus propios objetivos sin la ayuda de Dios. Porque tú puedes hacer, oído esta verdad, tú puedes hacer la obra de Dios sin el respaldo de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios necesitas ser dirigido por el Espíritu, necesitas del poder del Espíritu, de la presencia del Espíritu, de la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida, y para eso se necesita ser un hombre quebrantado, sumiso, sencillo. ¿Cuándo es que va a emanar de nosotros lo que está el potencial que Dios puso en nuestro espíritu? ¿Cuándo es que va a emanar ante un mundo que nos rodea para cubrir la necesidad de la demanda, la necesidad de un mundo y la demanda de una iglesia y aún las nuestras? ¿Cuándo es que eso va a emanar? Cuando hay un quebrantamiento. Y eso lo dijo Jesús hablando del perfume que se difundió en aquella casa cuando fue quebrado el frasco de alabastro. El perfume de nardo puro fue que se pudo oler y percibir el perfume tan agradable en ese momento que se partió el frasco de alabastro. El frasco, en este caso, representa el alma no santificada, el alma entronada, llena de ego. Tú sabes, soy yo, ya, autosuficiente, independiente, prepotente, no necesito de Dios. Y mientras ese frasco de alabastro no se quebraje, se esquebrante, se añique, se parta, no sale el perfume que está en el interior, que viene siendo los valores que están en el espíritu renacido, de la cual Dios puede hacer grandes cosas con ese individuo a través del Espíritu Santo que mora en él, pero se vive una vida totalmente quebrantada ante la presencia de Dios. Necesitamos todos los días, que no haya un día en tu diario vivir que no te levantes en la mañana pensando primero en el Creador, en el gran yo soy, en el Ayat, en el Atón, en el Adonai, en el Shakenun, en el Yuret, en el Shaddai, en el Rafa, en el gran yo soy, en el que es antes del alfa y después del omega, el que es antes del principio y después del fin, en el eterno, en el infinito, en el omnisciente, omnipotente, omnipresente. Necesitamos levantarnos en la mañana y reconocer y vernos como lo que somos, como criaturas ante un creador y como hijos ante un padre que nos dio la dignidad de hacernos sus hijos a través de su gran amor, porque Dios nos amó y por amor manifestó se movió a compasión, y moviéndose a compasión se movió a misericordia, y moviéndose a misericordia manifestó su gracia, y manifestando su gracia nos dio su perdón, y perdonándonos nos regeneró, y regenerándonos nos llevó a ser su hijo, cumpliendo lo que es el texto sagrado. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces a veces nos creemos, la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano, y para usted de contar la gaseosa del desierto. Estamos totalmente equivocados. Solamente ante hombres quebrantados, hombres y mujeres quebrantados ante la presencia de Dios, es que Dios puede hacer y va a hacer las grandes cosas que quiere hacer en este mundo. Ese es un pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, no solamente el reino, la manifestación de los poderes del reino. Toda la herencia, todo el legado, todo lo que le pertenece a Dios se manifestará en nosotros y se hará una verdad en nosotros posesionalmente, porque posicionalmente es una verdad, pero necesitamos un espíritu quebrantado ante la presencia de Dios para que Dios pueda hacer en nosotros las grandes cosas que quiere hacer, porque Dios nos quiere ascender y promover. Pero Dios, con esa actitud que tú tienes, tú sabes que tú te la crees,
nunca Dios lo va a poder hacer. Ese es un pobre en espíritu, aquel que reconoce la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Todas las mañanas cuando te levantas, lo primero que haces es que inclinas tu rostro, te sientas en tu comedor, en el mueble, en tu casa, en la sala, en el cuarto, donde tú quieras, o te arrodillas, toma la posición que quieras, que lo importante es tu corazón, el motivo de tu corazón, la actitud que tienes en el corazón, reconociendo la necesidad que tenemos de Dios y de su gracia, que sin Él nada podemos hacer. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Todo depende de Jesús. Todo es por Él. Él fue el que llevó los clavos, las heridas, la corona, el dolor, el sufrimiento, el viacrucis, el Getsemaní, los 3 días en el infierno. Él fue el que padeció. Fue Dios quien entregó a su Hijo. Fue el Espíritu Santo el que administró todo esto y el que sigue administrando todo esto. Esto no depende de nosotros. Necesitamos ser quebrantados ante la presencia de Dios, ser un pobre en espíritu. Señores, las cosas en lo secular, cuando se esquebrajan, se parten, se quiebran, pierden su valor. En lo secular pierden su valor. Que tú estés con un vaso partido, con un espejo roto, eso no sirve. Pero ante la presencia de Dios, mientras más nos quebremos, nos quebrantemos, nos esquebrajemos y nos rompamos, más valemos para Él. Seremos vasos útiles ante su presencia. ¿Ok? Bueno, espero haber respondido la pregunta que me hiciera mi hermano, que es un pobre en espíritu. Es aquel un hombre que está totalmente quebrantado, sumiso, humilde, en intimidad y en comunión ante la presencia de Dios, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia y de su gran poder. ¿Okay? No soy yo, es Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Catherine Kuhlman decía, no es un poco de Dios y un poco de mí, es nada de mí y todo de Dios. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.